ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. La semana pasada, los que pudieron estar acá recordaron que hablamos de este concepto de que no importa la experiencia que hayas tenido espiritual en tu vida con Dios, la forma en la que el Señor se te haya manifestado, no importa eso. Las Escrituras son más seguras que eso. ¿Sí se acuerdan? Y nos basábamos en este texto de Pedro, 2 de Pedro 1:16, cuando el apóstol dice que ellos vieron con sus propios ojos la majestad de Dios, la majestad de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Los que no estuvieron, búsquenlo, y si no, aquí síganos en la pantalla. 2 de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dicho sea de paso, de ningún otro en la Biblia se dice esto. Ni de ninguno de los grandes de la Biblia, ni de Moisés, ni de Daniel, ni de Job, ni de Jeremías, ni de que Dios dijera: este es mi Hijo amado y en él me complazco, él me llena, ¿no? Y nosotros oímos, dice Pedro, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero luego, de repente dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y subraya, más segura. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y bueno, tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido. Las experiencias humanas son subjetivas. Son subjetivas. Son temporales. Y son poco confiables, ¿no? Son de interpretación privada. Depende cómo lo interpretes tú, cómo lo viviste y qué interpretación le des al evento. ¿Sí estás de acuerdo? Pero también son deformables. Las experiencias humanas con el tiempo se pueden deformar, porque los humanos tenemos esta tendencia de exagerar y agrandar las cosas, o del otro lado, porque así somos, que nos vamos de un extremo a otro, o minimizarlas y hacer chiquita la cosa, ¿no? Y entonces de pronto una experiencia que tuviste con Dios, con el tiempo, con los años y con la transmisión de boca en boca ¿no? Y con esta inclinación a deformar las cosas, de pronto tú cuentas que tuviste una experiencia con Dios y dentro de 3 años el que la replica, tu pariente, tu esposa, tu esposo, ya o la hacen chiquita, ¿no? Ah, mi papá, ya ves cómo es. Él dice que el Señor se le manifestó. Y que quién sabe qué, ¿no? Lo hace chiquito o lo hace grande. No, wow, ¿verdad? Y lo saca de proporción. Y así somos los humanos, ¿no? Lamentablemente tendemos a exagerar o a hacer pequeñas las cosas, ¿no? Pero el versículo 20 dice, ahí donde estamos, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como lo puede ser una experiencia con Dios personal. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me puse a revisar, ya les he dicho muchas veces que yo no sé griego, pero tenemos hoy en día herramientas muy útiles, y como la Biblia original fue escrita en griego, pues revisas los términos, y esta palabra que está aquí, profecía, qué interesante, es la palabra en griego profeteuo, pues casi igual que al español, ¿no? Profeteuo, que quiere decir, o se puede traducir como predecir, ¿no? Y en ese sentido pues hay profecías de lo que va a pasar, las tenemos muy claras en la Escritura, pero también dice hablar bajo inspiración. Eso quiere decir.
Entonces aquí este texto podríamos moverle sin temor a equivocarnos, el 21, porque nunca los que hablaron bajo inspiración lo hicieron por voluntad propia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo les he platicado en varias ocasiones la experiencia que yo tuve con el Señor, ¿no? Un 6 de junio de 1981 le di mi vida a Cristo, pero unas semanas antes, José David, que es mi papá espiritual, el que me habló de Jesucristo, él estaba predicándole a unos compañeros nerds de mi salón. Yo no era nerd, yo era un bullying horrendo, ¿no? Aunque usted no lo crea. Pero estaban ahí en bolita y yo llegué y no me vieron, me agazapé, me senté a un lado, pero yo percibí que Jesucristo estaba como encima de ellos, encima de José David, arriba de él, viéndome a mí. Es una locura. O sea, ¿de qué estás hablando? No digas tonterías, Pedrito, ¿no? Porque cualquiera puede decir, ¿qué? Jesucristo encima de él, ahí viéndote. No, hombre, yo lo viví así y fue mi experiencia con el Señor y me creó una conciencia de, híjole, Señor, tú y yo no tenemos nada que ver y estoy pelas porque yo tenía un estilo de vida pues inadecuado, ¿no? Incluso en mi misma familia hay quien me dice, no es cierto. Bueno, está bien, yo sé lo que viví, ¿no? Pero fue mi experiencia con Dios. Y luego que el 5 o 6 de junio, no me acuerdo si fue el 5 o el 6 de junio, yo lo celebro el 6. Acaba de pasar mi cumpleaños 43 en el Señor. No, 40, no, 42, cumplí 42 años. Aquella noche me arrodillé junto a mi cama, hablé con Jesucristo por primera vez, porque antes rezábamos, ¿ya sabes? ¿Sí sabes? Rezar, repetir las oraciones, pero ahí hablé con Cristo y le dije, Señor Jesucristo, aquí estoy. Yo creo en ti, ven a mi vida, entra en mi vida y ya. Y te he platicado que no levité, ni floté en la habitación, ni oí una voz, ni vi una luz, ni hubo lenguas de fuego. No, simplemente me dormí, ahí estaba junto a mi cama y luego me subí a la cama y me quedé dormido igual que anoche. Pero ¿qué crees? A partir del día siguiente empezaron los cambios. Yo empecé a ir a la iglesia como 3 meses después de eso. Y el Señor me cambió y me quitó mi forma de hablar, pero de un día para otro, ¿no? Yo decía muchas malas palabras y fumaba como una chimenea, ¿no? Y de un día para otro, así, de un día para otro. Me acuerdo que mi hermana Ceci y mis hermanos me decían, ¿qué te pasó? Y yo, ¿de qué o qué? Tienes otra cara, te cambió la mirada. Sí, y tenía una paz que antes no tenía y una bola de cosas que empezaron a pasar, pero es mi experiencia. Es mi experiencia personal. Y te podría contar incluso otra vez cuando estando en El Salvador, viví en El Salvador 3 años, me dio sarna. Y por eso amo tanto a mi perro. Porque llegó con sarna a mi casa y yo lo vi llegar con sarna. Ya el médico nos explicó que la sarna canina no es lo mismo que la sarna humana, pero era sarna finalmente. Y yo me rascaba como un loco, me acuerdo, ¿no? Y 10 meses de tratamiento y médicos y tratamiento y medicinas y cremas, inyecciones, todo lo que quieras. Y nada. Y un día, un domingo, en una iglesia que fui de visita, el Señor me sanó de trancazo. Y sentí un calor que no he vuelto a sentir. Un calor extremo en todo el cuerpo. Y dije, ¿qué es esto, no? Pero iba a predicar en esa iglesia. Entonces en ese momento me pasaron, Pedro, pásale. Y entonces pasé todo atarantado, ofuscado, mareado. ¿Qué estoy viviendo, no? Y se me quitó la comezón. Y fue una sanidad así. No la he vuelto a vivir. No he vuelto a sentir ese calor. Pero ¿estás de acuerdo que es mi experiencia? Yo lo viví. Y no quiere decir que cada vez que me enfermo de algo voy a esperar el calor, ¿verdad? No, porque así decidió Dios hacerlo después de 10 meses de batallar con médicos. Y me acuerdo que vine a México nada más a buscar un tratamiento de otro tipo de médicos aquí, que es que México está más avanzado y ya sabes. Entonces no voy a México, a que en México sí, un verdadero dermatólogo me
Tampoco. Son experiencias que vamos teniendo y yo estoy seguro que tú tienes una lista de experiencias con el Señor, de momentos en donde el Señor Jesucristo se te ha manifestado. Algunas de esas historias las conocemos aquí entre nosotros todos, ¿no? Pero todos tenemos. Y no sé si has oído esa canción de Carman, no sé si todos ubican a Carman, un cantante cristiano que ya lamentablemente ya está con el Señor. Hace poco falleció. A mí es de mis preferidísimos. Perdóname, Caleb, lo lamento. Hay una canción en donde él describe la resurrección de Lázaro y dice que Lázaro fue al seno de Abraham en donde estaban los creyentes y había una reunión presidida por Moisés y que ahí estaban Gedeón y que estaban David y que estaban Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? O sus equivalentes. Entonces yo estoy seguro que si pudiéramos entrevistar a cada uno de ellos nos contaría su historia. Abraham, ¿qué diría? Abraham diría algo como: Dios me cumplió la promesa de darme un hijo a los 100 años. Se tardó un poco el Señor, pero me la cumplió. Y su mujer tenía 90, dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, era una viejita. Y Dios le cumplió su promesa, porque Dios le había prometido. Y cuando Dios promete, ¿qué crees? Eso está ahí en Génesis 17, luego lo buscas. Su hijo Isaac podría contar el día que su papá lo llevó al altar y lo iba a degollar, ¿no? Y dice, de ahí aprendí lo que es un sustituto. ¿Por qué? Porque a la mera hora mi papá pues me bajó del altar y subió al corderito que estaba ahí atorado en un arbolito y yo sé lo que es un sustituto. O cómo fue que Dios le dio a su esposa, a Rebeca. Cómo movió al siervo de Abraham y lo llevó y toda la historia es impresionante, ¿no? Y ya de regreso le trae la muñeca. Dios me dio a mi esposa, como muchos de ustedes o yo también lo expreso, ¿no? Dios me dio a mi esposa. Fue Dios quien me la dio. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? El tercero después de Abraham. También se le cambia el nombre, se llama Israel. Jacob podría contar que un día vio una escalera que subía al cielo y cómo subían y bajaban ángeles y que Dios estaba arriba de la escalera. Ay, Jacob, cálmate, no inventes historias, ¿no? Pero vio una escalera y era real la escalera. Y por ahí bajaban y subían los ángeles. ¿Qué? ¿Los ángeles necesitan subir y bajar en escaleras? Pues eso parece. Y Dios arriba de la escalera, ¿no? O podría contar también cuando en Peniel, ¿se acuerdan? Cuando lucha con Dios y le toca en el tendón del encaje del muslo y a partir de ese día ranqueó el resto de su vida. Lo dejó cojo el Señor. Tan lindo el Señor, ¿no? Esa es su experiencia. Oye, ¿por qué cojeas, verdad? Pues es que el Señor me tocó. Ay, ¿qué hiciste, menso? ¿Brincaste de alguna piedra? ¿Te caíste del árbol? ¿O qué pasó? No, Dios me tocó. Por necio, por terco. ¿Se acuerdan? Porque quería ya el Señor lo quería soltar y le dijo, no te dejaré sino hasta que no me bendigas. Y le cayó la bendición del toque ahí en el tendón. Le cayó la bendición, ¿verdad? ¿Qué tal José? Sus sueños, ¿no? Y cómo el Señor lo fue llevando escalón por escalón hasta llegar a ser el segundo de Egipto. Qué historia, ¿no? Y él podría contar un montón de anécdotas. Moisés, incontables. La zarza ardiendo y luego todo lo demás, ¿no? Imagínate estar en el monte, subir, ayunar 40 días, ¿no? Bueno. Y luego otra vez 40 días. Qué experiencia con Dios. Y toda la revelación de Dios y salir del templo de Dios con la cara brillante y tener que ponerse un velo. ¿Se acuerdan? ¿Si ustedes sí son de los que leen la Biblia o se hacen que leen y no leen? ¿Sí leen? Daniel. ¿Qué nos contaría Daniel? El foso de los leones. No, Daniel no. Tiene otras historias que contar.
Pero ¿qué tal cuando lo iban a matar? ¿Se acuerdan cuando iban a matar a Daniel y que sale el edicto del rey y dice, muerte a todos estos? Y es porque el rey había tenido un sueño, pero ni del sueño se acordaba. Y entonces Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación del sueño, y viene y se lo da y libra la muerte. Que los iban a matar, y ahí era de veras, no era broma, ¿no? Los tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, o también conocimos más fácil como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué tal su experiencia en el horno? Que te echan en un horno de fuego ardiendo, tan caliente que los cuates que fueron a aventarlos murieron quemados. Y ellos no sufrieron, nada más se quemaron las cuerdas con los que los habían atado. Qué experiencia, ¿no? Entonces él podría decir, uno de ellos podría decir, no, yo sé lo que es. No, el Señor tiene un poder. Imagínate que un día me echaron al horno de fuego. Ay, que te lo cree tu abuela, fue figurado, seguramente te lo imaginaste. ¿No, verdad? Ya hablábamos la semana pasada, antepasada, de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Con 300 se enfrentó a un ejército numerosísimo. Mira, búscalo en Jueces 7:12. Jueces 7:12. Dice, y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Cuántos eran? Un chorro, mano. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. ¿Has visto la arena? Cuenta los granitos. Así estaba de camellos aquellos. Eran una multitud. Y con 300, el Señor, qué experiencia. Qué experiencia, ¿no? ¿Qué decir de David con Goliat? O con todas aquellas victorias militares de David, que dice que donde iba, Dios lo prosperaba y le daba la victoria. Donde iba, una tras otra, tras otra. Salomón, a quien el Señor se le aparece 2 veces. Se le aparece 2 veces. Job, hemos estado hablando de Job. Cuando fue sanado y restaurado de todas las cosas. Él podría explicarnos algunas cosas, el buen Job, ¿sí o no? Y podríamos seguir hablando de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, el profeta, ¿no? Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué tal Lázaro? El mismísimo Lázaro, que fue resucitado después de 4 días de muerto. Que cuando Jesús dijo, quiten la piedra del sepulcro, le dijeron, no, espérate, ya huele mal. Sí, estaba en un estado de putrefacción después de 4 días, y el Señor dice, abran, quiten la piedra, y lo levanta. Qué experiencia para Lázaro, ¿no? Yo estuve muerto 4 días, mi carne ya estaba podrida. ¿Te imaginas contar eso? Bartimeo el ciego, a quien el Señor le devuelve la vista. ¿Qué cambio de vida deben haber experimentado estas personas con esas manifestaciones del Señor? ¿No? ¿Se acuerdan también de María Magdalena, de la que salieron 7 demonios? 7 demonios. Ni qué decir de Zaqueo, aquel chiquitín que se subió a un árbol sicómoro, ¿no? Jefe de los publicanos, no nada más era un publicano común y corriente, era jefe de los publicanos, o sea, era una rata almizclera, en pocas palabras, y además era rico. ¿De dónde se obtuvo su riqueza? Quién sabe, pero tiene este encuentro con el Señor. El Señor le dice, bájate del árbol porque vamos a cenar en tu casa, y le cambia la vida al Señor, el Señor a Zaqueo. Y Pedro y Jacobo y Juan andaban con Jesús todo el tiempo y estuvieron presentes en la transfiguración, que es de lo que está hablando este pasaje de Pedro. Nosotros oímos la voz del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vimos con nuestros propios ojos su majestad. Pero no nada más esa fue la única ocasión en donde Pedro, Jacobo y Juan vieron cosas. Ellos estaban también presentes el día de la resurrección de Lázaro. Allá en Juan 11. O cuando les llenó la barca de peces después de haber intentado pescar toda la noche sin éxito. ¿Se acuerdan de eso? Lucas capítulo 5. Impresionante, ¿no? Echa la red al otro lado. Señor, hemos pescado toda la noche y no hay nada. Ya estuvimos aquí, no hay nada. Échala para el otro lado. Y dice que era tal cantidad de peces que la red se rompía y que la barca se hundía. ¡Guau! ¡Qué experiencia! ¡Qué experiencia!
Cuando le alimentó a 5,000. Ahí estaban, Pedro, Jacobo y Juan, ahí estaban. Con 7 panes y 2 peces. O con 5 panes y 2 peces. Wow. 5,000, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Que comieron y se saciaron al punto que recogieron de las obras cestas llenas. De las obras. ¿Te imaginas haber estado allí y haber visto al Señor hacer esas cosas? Esas son manifestaciones de Dios picudas, ¿no? O cuando resucitó a la hija de Jairo, que tenía 12 años. Yo no me imagino perder a una hija a esa edad. Pero se murió. Y el Señor se la devolvió. Y así un sinnúmero de ocasiones más. Podríamos seguir. Estoy seguro que tú has tenido experiencias con el Señor. Espero que tengas en tu haber experiencias con el Señor. Seguido. Casi diario, ¿no? Oraciones contestadas, dirección recibida, provisión, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha librado del mal o de la muerte? ¿No? Aquí tenemos un par de casos presentes. Lo he dicho otras veces, ustedes deben estar ya 8 metros bajo tierra. ¿Qué hacen aquí? Pues el Señor tiene sus propósitos, ¿verdad? El Señor los conservó con vida milagrosamente. Porque pues todo estaba en contra, ¿no? Pero Pedro dice, ojo, muchachos, yo estaba ahí en el Monte Santo y oí la voz. Yo vi con mis propios ojos, pero aguas. Y redirecciona el enfoque a la palabra, a la escritura. Eso dice el 1:19 de ahí de 2 de Pedro. Búsquenlo, este sí vale la pena. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y dice también. ¿Por qué dice también? Pues porque también, o sea, sí lo viví, sí tuve la experiencia, sí Dios se manifestó en mi vida, sí oí la voz, sí vi la cosa, es real, lo viví, no me lo contaron, no es una fábula artificiosa, no es una historia inventada, lo viví. Pero además de esa experiencia, tenemos la palabra más segura. ¿Por qué? Porque esa no es de interpretación privada, dice. No es de interpretación privada. Entonces lo que Dios nos está tratando de mostrar y de decir es que por encima de nuestras experiencias, la palabra, la escritura, la confiabilidad a causa de la inspiración de la Biblia. Tenemos problemas, Houston. Porque hoy en día la Biblia dice el versículo 20, ¿verdad? Ahí donde estamos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí ya no importa cómo lo viviste o qué vas a decir de la cosa. La Escritura es segura, es sólida, es firme. Es la Escritura. Porque es Dios quien la inspiró, porque es Dios quien la sopló, es Dios quien la creó, quien la puso. Entonces no lo podemos interpretar de manera personal, como se pretende hacer en nuestros días. Entonces aquí quiero que hagamos un ejercicio. Quiero compartir contigo 3 cosas. Y ya para ir terminando, porque Joe ya vi que me está viendo con ojos de ya córtale. ¿No, Joe? No, ¿verdad? 3 fuentes de revelación que Dios nos ha dejado. Dios se ha revelado al hombre, se ha mostrado al hombre en 3 cosas. Apréndetelas, son 3 cosas muy sencillas. La primera, y ya lo veíamos también las semanas anteriores, ¿quién me la dice? No, en la creación. En la creación, en la naturaleza. Dios se ha revelado. Eso dice Romanos 1:20. Vayan ahí conmigo. Dice, porque las cosas invisibles de Dios. ¿Dios tiene cosas invisibles? Pues claro, Dios mismo es invisible a nuestros ojos, ¿no? Pero todas sus cosas invisibles
su poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo lo invisible de Dios se hace visible? Pues ahí dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas, las nubes, los árboles, los pájaros, los delfines, los tiburones, las orcas, lo que me digas, el mar, la arena, los ríos, el agua, el vapor, el hielo, lo que me digas, los relámpagos, la lluvia, todo lo que Dios ha hecho, nos habla de Dios. De modo dice que no tienen excusa. Dios se ha mostrado a los hombres en la creación. Y cuando te metes a analizar cosas, ¿no? Ahorita que Candy acá está con su barriga, ya no comas tantos molletes, Candy. Se comió la sandía sin quitarle las semillas. El proceso de generación de vida que ocurre en el cuerpo de una mujer es una cosa como para caer postrado en adoración. Cuando tú te metes, porque hoy en día ya, digo, te hacen ultrasonidos hasta de 3D, ¿no? O de 4D, ya no sé dónde andamos. Impresionante, ¿no? Y ya se puede ver al chamaco allá adentro y que la niña que está chupando el dedo, que si ya da rodillazos, ¿no? Impresionante. Y ya se le ve la nariz y los ojos y las manitas. ¿Cómo se forma eso? Son cosas increíbles, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba yo del colibrí la semana pasada? Les traje un par de datos más del colibrí, si me permiten. Ustedes saben que es mi fascinación. ¿Sabes a cuánto late tu corazón? El corazón de un ser humano en reposo. 60 veces, entre 60 y 100 veces por minuto. Por minuto, 60 a 100. ¿Te puedes hacer el cuadro? Tú lo puedes checar. Tu corazón late entre 60 y cuando nos late más despacio se llama bradicardia. Yo tengo eso, que me baja. El otro día estaba en 46 pulsaciones por minuto. Ahora que un día que estaba sin energía ahí, tenemos el aparatito ese para tomar la presión, y ese aparato, además de la presión, te dice tus latidos, 46, ¿no? Son muy poco. Y la taquicardia es cuando pasas de 100. A menos que estés haciendo ejercicio. El corazón de un atleta de alto rendimiento más o menos anda en 175, 180 pulsaciones por minuto cuando están practicando su deporte. ¿Sí? Se llama taquicardia. Bradicardia y taquicardia. Pues ¿sabes cuántas veces late el corazón de un colibrí en reposo? 500 en un minuto. Y cuando vuela, en pleno vuelo, 1200 revoluciones por minuto. No es cierto. En proporción, los colibríes tienen el cerebro más grande que ninguna ave del planeta. En proporción. Su cerebro es enorme. Y se cree que son los animales más inteligentes que existen. En el mundo de las aves, hablando del mundo de las aves. ¿Sabes la velocidad que alcanza cuando vuela? El hombre más rápido, ¿sí sabes a qué velocidad va? El que gana el maratón. Son 43 kilómetros y lo hacen en 2 horas, copeteaditas. ¿Sí o no sabías eso? Eso quiere decir que vamos a 20 kilómetros por hora. 20 y tantitos kilómetros por hora. El colibrí alcanza velocidades de 98 kilómetros por hora. Pesa 1.5 gramos un colibrí. 1.5 gramos. Y puede aletear, fíjate este dato, este dato es de reírse. Puede aletear hasta 80 veces por segundo, no por minuto, por segundo. Por segundo. Y yo estoy seguro que Dios le diría a Job, ¿ya viste el colibrí? ¿No? ¿Ya viste el águila? Le dijo, cómo sus ojos ven de muy lejos la presa. Y ya viste al asno montés, y ya viste los relámpagos, y ya viste el hielo, y ya viste, 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 y al final él dice, ya te veo, porque cuando tú ves, estás viendo
algo de Dios. La naturaleza nos muestra algo de Dios. Encontrarlo, ahí está la cosa. Y creerlo es más difícil. Porque vivimos en un mundo en donde nos hacen creer que Dios no existe y que todo eso es casual. Entonces, una primera fuente de manifestación de Dios, la naturaleza. Dios se ha manifestado en la naturaleza. La segunda, en las Escrituras. ¿No? Busca conmigo 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, etcétera, etcétera. ¿Cuánta parte de la Escritura? ¿Define toda? A ver, ¿quién me da una definición congruente de toda? Dícese de qué. Toda la Escritura. No, es que ese salmo ya no. No, es que esa parte de Romanos 1 cuando le tira durísimo y dice que o el otro pasaje cuando dice que los de pervertidos sexuales no van a estar allá. Eso hoy en día sabemos que, ¿verdad? Y entonces te sacan una bola de explicaciones. Ajá. Pues está bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Proverbios 30, por favor, capítulo 5. Versículo 5, perdón. Proverbios 35. ¿Ya la encontraste? Toda palabra de Dios, define toda otra vez. ¿Cómo es? Limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¡Ay, aleluya! No añadas a sus palabras. Versículo 6. Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando reproducimos la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, porque podríamos añadirle o quitarle y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que le querramos quitar o poner. La Biblia siempre ha sido objeto de ataques, siempre, cuestionamientos, pero es el libro más impreso en la historia de la humanidad. También es el libro más traducido a idiomas, lenguas, dialectos. Es el libro más leído de la historia. También es el libro más útil y efectivo para transformar y satisfacer la vida de las personas. Ha servido de inspiración para mayor cantidad de cantos y de música. Es el que más vidas ha transformado. Quiero recomendarte en este punto, antes de pasar al último, recomendarte la lectura del libro Evidencia que exige un veredicto. Ese es un libro que todo cristiano debe conocer. Y yo no recomiendo libros, tú lo sabes. Yo te recomiendo que leas la Biblia. Pero este es uno de esos libros que está muy bien hecho. Vale la pena. ¿Sí lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído aquí? Además de Iván. ¿Sí? Mi sobrino. ¿Ah? ¿Sí? Evidencia que exige un veredicto. De Josh McDowell. Josh McDowell. Él es el autor. Es el de Más que un carpintero, que alguien lo mencionaba el otro día. El de Más que un carpintero es un librazo también, muy útil, muy bueno. Bueno, en tercer y último lugar, la tercer fuente de revelación de Dios es en la persona de Cristo. Es la creación, la naturaleza, las escrituras y en la persona de Cristo. Eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego tú lees el resto del versículo. Está increíble.
Luego en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, búscalo por favor, o síguenos acá en la pantalla. 2 Corintios 5 y 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Que Dios? ¿Dónde estaba Dios? Estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque si no los tomaran en cuenta ya no existiría la humanidad, ya no existiríamos. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no le ruega a nadie, pero como si lo hiciera. ¿Os rogamos en nombre de Cristo? Reconciliaos con Dios. ¿Sabes que hay gente que está resentida con Dios? Hay gente que está resentida con Dios, que está enojada con Dios, porque no le va como quisiera que le fuera, porque no ha tenido el éxito que quisiera tener, porque no ha sanado de sus enfermedades, o porque no le ha funcionado la vida. ¿Sí sabes? Gente resentida. Hechos capítulo 4 verso 12, un texto muy manoseado por nosotros, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, que es de la que estamos hablando, sin que la ira de Dios está sobre él. Y cuando hablamos de creer en Jesucristo, no estamos hablando de creer en Él en el sentido de su existencia, ¿no? Como si te preguntara yo: ¿tú crees en Moctezuma? Pues sí, ahí están los libros de historia, seguro existió, ¿no? O en Francisco Iturbide, ¿tú crees? Pues sí, ¿por qué no? En Napoleón Bonaparte, o en Alejandro Magno, o en el rey Nabucodonosor, o en el faraón Ramsés II. Pues claro, no estamos hablando de creer en Cristo en ese sentido. Jesús sí existió, claro, fue hijo de la Virgen, era carpintero. No estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de creer que Él resucitó de los muertos, y no solo eso, sino que está sentado a la diestra de Dios y que va a regresar un día y que nos va a pedir cuentas, que va a juzgar al mundo, que va a establecer su reino. Aleluya. Este reino de tinieblas en el que vivimos se va a acabar, y Jesucristo va a poner su reino, un reino eterno, un reino perfecto, gobernado por Él. ¡Y qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero concluyo. ¿Quieren concluir? Concluimos. 3 fuentes de revelación: la creación, toda la naturaleza, la creación, todo el universo, las escrituras, y que no se te olvide, llévatelo, vete con eso hoy. Pero lamentablemente el ser humano ha cerrado sus ojos al Dios de la naturaleza. Los humanos no quieren ver a Dios detrás de la maravilla del diseño que tiene cada cosa que Dios ha hecho. Ya te lo he dicho muchas veces, ¿no? Ver un plátano, ver una manzana, ver una flor, un jazmín, ver un pino, un árbol, ver un lago, ver un río, ver el mar, los seres marinos, ¿no? Un pulpo. ¿Has visto los pulpos? ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Qué seres!, ¿no? Una medusa. Uf. Los hombres hemos cerrado los ojos al Dios de la creación, pero también hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios, a la Escritura. No queremos oír lo que la Biblia tiene que decir. Es muy lamentable que la Biblia no es creída. La gente no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y estoy hablando de la iglesia, Y espero que esto te sirva. Traje mi peine para peinarte. Te voy a peinar. Si no lees la Biblia, es porque no crees que Dios habla en ella. Porque si creyeras,
todos los días estarías pegado, embebido. Te deleitarías con la escritura, no podrías dejar de leerla, es más. Perdónenme, todos ustedes, si me están viendo feo, pues por algo será, pero si no lees la Biblia, no me vengas con cuentos de que Dios y que tú lo amas y lo honras, y no es cierto. Honras tu serie, Netflix, y le dedicas 2 horas al día o más. No lees la Biblia, no honras a Dios. No te engañes con tus choros mentales. ¿A qué le dedicas tiempo de tu vida? ¿Es tu prioridad? Y si no estás en la presencia de Dios, orando a Dios, buscando a Dios, leyendo su palabra, embebiéndote y deleitándote con ella, ¿de qué estás hablando? Cuentos chinos, perdóname. Es muy lamentable, pero los hombres no creemos. Decimos que creemos, pero no creemos, no actuamos en consecuencia de nuestra fe. Y bueno, ni qué decir de cómo el hombre ha cerrado su corazón a Jesucristo. Jesucristo es lamentabilísimo cómo las personas no creen en Jesucristo. No les importa Jesucristo. Dicen tonterías, quisiera decir una palabrota, pero no me es lícito decirla aquí porque si no luego me regañan. Dicen tonterías de Jesucristo, que vivió en Cachemira y que anduvo con María Magdalena y que tuvo hijos con no sé qué y que era un gran maestro, un Illuminati. Por favor, Jesucristo es Dios encarnado. El creador del universo nos vino a visitar, nos vino a buscar, vino a pagar el precio, vino a morir en la cruz, a derramar su sangre por nosotros, resucitó. ¿Y qué sigue? Pues que regrese y que nos lleve con Él. Y en ese sentido quiero decirte que ahora que venga el Señor y ahora que nos llame a su presencia, ahí es donde la cosa se va a poner muy fea para muchos. Y es muy lamentable y es muy triste, caray, de veras. Es muy penoso, es muy penoso. Te leo 4 pasajes más y terminamos y nos vamos. Y para ustedes que nos siguen del otro lado de la pantalla, pongan atención a esto, por favor. Apocalipsis 20:11. Voy a leer 4 pasajes de Apocalipsis progresivos, en orden progresivo. Primero el 20, luego el 21 y al final el 22. 4 pasajes. ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí están ahí? O a la de 3 despiertan. 1, 2, ¿no? Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero ve el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es un juego. Esto va a ocurrir. Muy lamentablemente para muchos incrédulos, ateos, blasfemos, pervertidos, ¿no? Y hablamos, no quiero dar más detalles, pero aquí se va a ver. Qué triste, caray, que muchos que aquí se levantan con soberbia y orgullo y creen que saben y dicen que ellos hacen y deshacen, cuando estén allá no la van a librar. Porque Dios no es ese viejito de barbas blancas y de manga ancha que va a dejar pasar a los pervertidos al cielo. No lo vamos a ver. Decir eso es pura ignorancia de las Escrituras. Capítulo 21, versículo 5.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y la iglesia ahí dice: aleluya, amén, gloria a Dios. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuánto vale? Esa es una palabrototota que hay que subrayar: gratuitamente. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, los valientes, porque los cobardes, dice el versículo 8, e incrédulos, los abominables y homicidas, que los hay por montones. Digo, hoy en día, ¿cuánta gente muere en Jalisco diario? O sea, los fornicarios y hechiceros. Híjole, esa palabra hechiceros está muy fuerte. Farmacólogos en el griego. Ahí tú saca tus cuentas. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. Capítulo 21, versículo 23 ahora. La ciudad no tiene necesidad de sol, de la ciudad celestial, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su sol. Eso quiere decir lumbrera, es su sol. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Me encanta la Biblia. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mis amados, si algo nos debe urgir, es estar inscritos en ese libro. Capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Y la iglesia debe decir: por favor, Señor, pronto, pronto, ya, te tardaste, Señor. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Para entrar por las puertas en la ciudad. No va a entrar en esa ciudad ninguna cosa inmunda que hace abominación, solamente los que hayan sido lavados con la sangre de Jesucristo, que tengan su ropa limpiecita. Versículo 15, más los perros estarán afuera. Y no se refiere a los perritos, se refiere a los hombres que son llamados así, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ame y miente y hace mentira. Entonces la pregunta aquí es, y va para todos: ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de corazón? ¿Te has rendido al Señor? ¿Le has dado tu vida a Cristo realmente de corazón, humildemente? ¿O estás resentido con Dios? ¿O ni crees en Dios? ¿Le has pedido a Jesucristo que venga a morar en ti? Eso es la conversión. Pablo relata su conversión varias veces en el libro de los Hechos, y habla de este encuentro con Cristo personal, individual. Los que estaban conmigo oyeron, pero no entendían. Dice: esto era conmigo. Y así es la salvación, es entre tú y Dios. ¿Le has rendido tu vida de veras? ¿O eres cristiano que viene a la iglesia, que le gusta el cristianismo? Qué bonita la alabanza, y no la comunión que tienen ustedes, cómo se quieren, qué bonito, qué lindo. Ay, tan lindos los cristianos, me encantan. Sí, el día del lago de fuego no te va a encantar. Mejor arrepiéntete, ve con Dios, humíllate y dile: perdóname, Señor, perdóname de todo corazón. Aquí están mis pecados, todos estos, mi incredulidad, mi necedad, mi inmundicia. Aquí está, perdóname, Señor, límpiame, lávame, transfórmame, ven a mí. Te invito a entrar en mi vida. Esto es convertirse, recibir a Cristo. No lo busques, pero te lo leo. Dice Colosenses 2:6: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
Hay que recibir a Cristo. No es una fe intelectual, es una experiencia personal en donde Jesucristo entra en tu vida. Hay que recibir a Cristo. Juan 1 dice 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 3:2, Pablo les dice: esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que recibiste el Espíritu de Cristo? ¿Lo tienes? Si no lo tienes, tenlo. Entrégate, ríndete, ve con el Señor, dile: Señor, aquí está mi vida, entra en mí, ven a mí. Señor Jesucristo, ven, ven, Señor, y deja que el Señor venga a tu vida y te transforme. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la escritura, por la naturaleza, por la creación, por todo lo que vemos que nos habla de ti, que nos muestra tu grandeza, tu perfección, tu creatividad, tu diseño, tus invenciones, tus ideas increíbles. Tu palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Gracias, Señor, pero sobre todo gracias por haberte encarnado en Jesucristo, por haber venido a este mundo, por habernos buscado, por haber venido a rescatarnos, por haber venido a rescatarnos, por haber pagado el precio de nuestros pecados en la cruz. Concédenos, Señor, seguir promoviendo ante los demás que no te conocen esta verdad de cuánto tú les amas, de cómo diste tu vida, cómo te entregaste, cómo todo lo que tuviste que hacer y sufrir y padecer para poder rescatar al ser humano perdido, Señor. Y así, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, quiero preguntarte a ti, ahí donde estás, ¿tienes a Cristo? No me digas, no me contestes, no me tienes que contestar a mí. Si no, habla con Él. Dile: Señor Jesucristo, ven a mí, límpiame, sáname, sálvame, perdóname, rescátame. Díselo ahí en tu interior, ahí en tu corazón. Entrégate a Cristo. A ti que no sigues de qué lado de la pantalla, si nunca lo has hecho, es momento de que lo hagas. El Señor Jesucristo está por volver inminentemente y en cualquier momento. Es tiempo de entregarle la vida, de arrepentirse, de dejar la religión o dejar la incredulidad, el ateísmo, lo que andes, el espiritismo, el animismo, en lo que andes, y entregarle a Cristo tu vida. Deja que el Señor te rescate y te transforme. Señor, tú conoces los corazones de todos y tú sabes nuestra condición y quién lo necesita. Te ruego, Señor, que sigas trabajando, que sigas moviéndote y que logres el rescate de cada uno de los que todavía no han sido rescatados. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un saludo a ustedes que nos siguen. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo muy cariñoso y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.